Saludos una vez más desde casa, familia El Verbo en el Señor, deseando a todos que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas siempre. En esta oportunidad quiero compartir la palabra del Señor en base a un texto que nos enseña que en los momentos difíciles, no solamente en los buenos, sino en los momentos también que están de una u otra forma en contra de nuestra comodidad o a nuestro beneficio, debemos siempre cantar, adorar y alabar al Señor. Para esto, los invito a que leamos en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 16, desde los versos 16 al 31 dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a dejar hasta allí. Bien, la historia en esta parte de Hechos empieza hablando de una joven que estaba poseída y que tuvo un espíritu demoníaco que la enriqueció a ella y a su amo, dándole la facultad de interpretar señales y decir a la gente su suerte. Su jefe explotó su condición desafortunada para beneficio personal, ya que Pablo, en el nombre del Señor, expulsó el demonio. ¿Ya? Eso narra la historia. ¿Por qué un demonio anunció la verdad acerca de Pablo? Porque fue lo que hizo el demonio a través de esta persona. Mencionó que ellos anunciaban la verdad del Señor. ¿Por qué lo incomodó? Si Pablo hubiera aceptado las palabras del demonio, hubiera dado a entender que el evangelio y las actividades que estaba haciendo esta persona estaban ligadas. Ya, esta persona estaba siendo usada por un demonio. Y esto hubiera dañado su mensaje acerca de Cristo, porque es que la verdad de Cristo y el demonio o los demonios no se pueden mezclar. Por eso Pablo esto le incomodó y ordenó en el nombre del Señor al demonio que saliera del cuerpo de esta persona. Del verso 22 en adelante vemos que a Pablo y Silas, dice la palabra del Señor, los desnudaron, los golpearon, los azotaron y los pusieron en el cepo del calabozo de más adentro, donde guardaban a los presos, digamos que más criminales, con delitos más duros o los más fuertes, los criminales más fuertes.
Ultrajados por esta triste situación, y es donde quiero enfatizar, de esta lectura quiero enfatizar en dos puntos, en dos enseñanzas que para mí son claves. Y es que a pesar de la situación que ellos estaban viviendo, ¿qué empezaron a hacer ellos? Dice el texto que alabaron a Dios, que empezaron a orar y que cantaban himnos, de manera que los otros prisioneros los oyeron. Y tenemos que aprender de esta situación inmediatamente, que no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, sea cual sea, no podemos dejar de alabar a Dios. Otros pueden entregarse a Cristo por nuestro ejemplo, como va a suceder más adelante. Dice que los presos escucharon, y en el caso del que los cuidaba a ellos, al final de la historia, fíjense que se entregó al Señor. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos viviendo una situación muy difícil, y tal vez muchos nos hemos quejado por la situación económica, porque no hemos podido salir a trabajar, porque nuestros ingresos han bajado, porque la economía no está igual. Y tal vez muchos lo que hemos empezado a hacer es a quejarnos y a preguntarle a Dios por qué suceden estas cosas. Quiero que hoy aprendamos a través de esta historia, a través de la palabra del Señor, que ella está escrita para enseñarnos, para ilustrarnos y para guiarnos en la verdad. Y es que el Señor tiene el control de todo, y que nunca nos olvidemos de alabarle, no solamente cuando la vida nos sonríe o cuando nos suceden cosas que para nosotros son buenas, no, en los momentos difíciles de economía, de salud, en los momentos en que podamos estar mal, pensemos en que debemos orar y cantar himnos, cantar alabanzas al Señor. Y no necesitas ser cantante para eso, no necesitas un instrumento si tal vez no lo sabes tocar. Puedes poner la radio, puedes poner la grabadora, puedes poner el equipo, puedes poner el celular o el televisor, que hoy día tenemos muchas herramientas a través del internet, y buscar videos que nos gusten, letras que adoren al Señor, himnos que adoren al Señor, y simplemente ponernos a cantar, ponernos a adorarle, a alabarle. Dios se muestra en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de las alabanzas, en medio de las adoraciones, en medio de nuestros cánticos. Dios rompe las cadenas, Dios nos libra de las cosas malas que nos pueden estar sucediendo en medio de alabanzas, no en medio de quejas. Este texto me enseña que es en medio de mi devoción al Señor, en medio de que de esta mala situación que yo pueda estar viviendo, yo adoro al Señor, yo le busque más, yo le adore más, yo me postre ante Él a cantarle y a adorarle. Cuando dependemos de Dios, Él desata cualquier cadena, como decía ahorita. Cuando dependemos de Dios, Él nos cuida y nos libra de cualquier dificultad que podamos estar pasando. Pablo no se puso a quejar por la injusticia que vivía, solo alabó con himnos, y Dios se encargó del resto. Dios obró en medio de la dificultad que él estaba viviendo. Imagínense preso en medio de una cárcel, en el calabozo más profundo, en el más cuidado tal vez, y Dios en medio de eso obró. No hay nada grande para Él. Lo que para nosotros es imposible, sabemos que para Él es posible. Narra la historia y cuenta el texto que el carcelero desenvainó su espada para matarse, porque los carceleros tenían la responsabilidad de sus prisioneros y debían dar cuenta si llegaban a escapar. Entonces, la reputación de Pablo y Silas en Filipos era bien conocida. Cuando el carcelero descubrió su verdadera condición y necesidad, lo arriesgó todo para encontrar una respuesta. Las buenas nuevas de salvación de los cristianos se expresa de manera simple y sencilla. ¿Qué le dijeron al que los cuidaba? Al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo. La Biblia dice: serás salvo tú y tu casa. Cuando reconocemos a Jesús como el Señor y le confiamos toda la vida, obtenemos la salvación de manera segura. Si usted nunca ha confiado en Jesús para su salvación, yo le invito a que lo pueda hacer ya, que no espere más tiempo. Su vida se llenará de gozo, al igual de cómo se llenó la vida del carcelero. Los invito a que terminen de leer la historia de Hechos 16. La entrada de Pablo a la cárcel tenía un propósito con Dios.
salvar una vida, llegar a un inconverso. ¿Alguien, alguien te preguntó qué debo hacer para ser salvo? No nos quejemos de las situaciones, siempre pensemos más bien qué hará el Señor de todo esto, qué puede hacer Dios de esta situación tan difícil. Dios siempre tiene buenos propósitos para sus hijos. Siempre saldrá algo bueno de toda situación que para nosotros puede ser mala o es mala. Dios las mira desde otra perspectiva. Esto me hace recordar en la misma Biblia la vida de José, el intérprete de sueños. Para los que la han leído, recordemos así rápidamente todo lo que vivió José, ¿verdad? Fue vendido por sus hermanos, también estuvo en una cárcel de manera injusta, ¿verdad? Y Dios empezó a usarlo de una situación difícil, de una situación adversa. Dios lo lleva a ser gobernador y lo lleva a poner en lo más alto. Y también es un hombre que Dios utiliza, y no es un hombre que empieza a quejarse, es un hombre al cual Dios usa y al cual Dios lleva a lo más alto y saca de todas sus dificultades. También me recuerda una película que vi que se llama Soul Surfer, o en Netflix también es como algo de las olas, de desafío de las olas, que les invito a que se la puedan ver, también es muy buena. Habla sobre una chica que le gusta surfear y es basado en la historia de la vida real. Una chica que le gusta surfear, y una vez entrenando para un campeonato con su mejor amiga de la niñez, un tiburón de un solo mordisco le arrebata su brazo. Y ella era una persona que asistía a la iglesia, que seguía al Señor y era misionera también. Y en medio de esto ella le preguntaba a su líder llorando: ¿cómo puedo creer que Dios va a hacer algo bueno detrás de todo esto si tú me estás enseñando que los propósitos de Dios para con sus hijos son buenos? Y la líder le dice: yo no sé por qué suceden estas cosas, pero lo que sí te puedo decir es que Dios hará algo bueno de todo esto. Y se empieza a desarrollar la película, y al final ella entiende que ella alcanza a ganar un campeonato porque ella sigue compitiendo como surfista. Y ella al final le muestra a la película que le empiezan a llegar muchas cartas de todas partes del mundo, y eran muchas personas con discapacidad que le escribían para darle gracias porque a través de ella estas personas habían entendido que como discapacitados podían salir adelante. Y entonces ahí fue cuando ella entendió que Dios tenía un propósito ante eso que le había sucedido a ella. Y así debemos verlo. Ante cualquier dificultad que estemos viviendo hoy día, mis hermanos, yo les invito: no se quejen, no empiecen a preguntarle al Señor por qué, no empiecen a buscar respuestas en personas que tal vez no van a encontrar. La respuesta solo la tiene el Señor. Yo les invito a que dediquen tiempo a cantar a Dios. A Dios le agrada que le cantemos, a Dios le agrada que le honremos con nuestra vida, pero también que le adoremos y le honremos con nuestros cánticos, con nuestra voz. Finalizo y quise compartir esto porque Dios me está permitiendo vivir algo en medio de esta dificultad, de esta pandemia. Cuando inició toda esta pandemia, una persona, un amigo en mi trabajo, que también es creyente, de hecho es pastor, esta persona me llamó y me dijo: tuve la necesidad de llamarte, sentí que debía llamarte, cuéntame cómo están las cosas. Y yo empecé simplemente a decirle que estaba preocupado, porque como todo ser humano, ¿verdad?, hay compromisos económicos, hay muchas cosas que cumplir. Me preocupaba la situación económica, y decía, yo le decía a él: ¿cómo puede pasar algo bueno para mi vida detrás de todo esto? ¿Qué puede pasar aquí? Y es algo que me sorprende porque Dios siempre en esto me ha enseñado mucho. Dios siempre es el que yo le he permitido guiar mi vida, y en todas las cosas que me han sucedido son cosas que Él ha llevado, son cosas que Él ha tomado el timón, y yo simplemente termino diciéndole: gracias, Señor, por lo que haces conmigo. Actualmente trabajo en una entidad donde empecé como asesor, después pasé a un cargo como coordinador en lo que es Córdoba,
Y en medio de toda esta situación hubo un cambio en la parte económica hubo un cambio de contrato, por así decirlo, y es la empresa dándome la oportunidad de crecer ya como director de mi propia empresa, prestando servicios a la empresa que me tiene contratado. Y es algo que me permite crecer tanto en la parte, digamos que a nivel de cargos en la entidad, pero también en la parte económica. Y como les decía, yo aquí no estoy hablándoles de parte económica, simplemente les estoy diciendo que en medio de esta pandemia, Dios, en la parte que me preocupaba, me dejó en silencio. Simplemente me puse a darle gracias y a cantarle y a veces cuando cojo, prendo el televisor y empiezo simplemente a poner canciones y a cantarle, a darle gracias, porque es simplemente ¿qué más podríamos hacer, verdad? Sino rendirnos ante Él y su majestad y todo lo que Él hace. Yo les invito a que podamos confiar en el Señor, a que podamos entregarle nuestra vida a Él y a que no nos quedemos en preguntarnos y en quejarnos y que esto tal vez nos haga alejarnos del Señor. No, que esto sea un motivo para acercarnos más a Él, que esto sea un motivo para que en medio de esta dificultad que sé que pronto va a pasar, porque sé que Él tiene un propósito detrás de todo esto, podamos a partir de hoy, si no lo estamos haciendo, sacar tiempo para adorar a Dios, para alabarle, que en medio de la alabanza Él va a orar en nuestras vidas. Bien, espero haya sido de bendición esta corta reflexión para ustedes. Les deseo lo mejor, deseo que nos podamos ver pronto y que el Señor bendiga nuestras vidas. Amén.